25 de mayo, provocando importantes averías en los buques colonialistas. Entre otros, el Coventry fue alcanzado por 3 bombas, escorándose a babor para hundirse tras una vuelta de campana 25 minutos después. El Atlantic Conveyor hundido el 25 de mayo fue la mayor pérdida logística en el ataque británico. Transportaba gran cantidad de aviones Harrier de la RAF y Sea Harrier de la Marina que no habían podido ser transportados en los portaaviones. Además, llevaba 3 gigantescos helicópteros Chinook, capaces de trasladar 80 hombres cada uno. 6 helicópteros Wessex, carpas para dar alojamiento a 4.000 hombres. Planchas de aluminio para instalar una pista portátil para el aterrizaje vertical de los Harrier en tierra y hasta una planta potabilizadora de agua. Todo este material se hundió con el buque. Un piloto argentino eyectado es recogido con vida y trasladado a bordo del Fearless como prisionero. Despojado de sus efectos personales, le efectúan los auxilios médicos. Al eyectarse sufrió lesiones de importancia en sus piernas. La marca en la frente indica que se le ha suministrado morfina. Simultáneamente en Puerto Argentino otras consecuencias de las acciones. Ahí va la península. Ahí. 16:30 horas del viernes 21 de mayo, en este lugar hizo impacto la máquina Douglas que acaba de precipitarse. Tercera escuadrilla de caza y ataque de los aviones Douglas A4B. El piloto, teniente de fragata Márquez. El mecánico, Benítez. El piloto se eyectó, está a salvo. No pudo aterrizar en el aeropuerto porque al bajar el tren de aterrizaje, aquí va la palanca y la llave selectora que indica wheels down, ruedas abajo, indicaron que el tren estaba trabado. Una de las ruedas o le faltaba por algún impacto o directamente no salió del tren. Este es el lugar donde ha quedado enterrado por el impacto uno de los cañones que lleva la nave debajo de sus alas. Las 13:15 horas del sábado 22 de mayo nos encontramos en el Hospital de Fuerzas Armadas de Puerto Argentino
Y en este lugar se encuentra el piloto de aviación naval de la máquina que se precipitó a tierra en el día de ayer. Buen día, señor, su nombre, por favor. Buen día, teniente de navío Arca José César. ¿Cómo fueron las acciones en las cuales usted participó en el día de ayer, que culminaron con su eyección frente a las costas de Puerto Argentino? El día de ayer cumplimos una misión de combate ordenada por la superioridad contra blancos navales ingleses en el canal de San Carlos, en las Islas Malvinas, con 6 aviones A4Q, pertenecientes a la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque, en la cual integré la primera sección de 3 aviones. Previo a su eyección, el personal que estaba en la zona de aeropuerto verificó de que su máquina tenía evidentes problemas con el tren de aterrizaje. ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto. Posterior a cumplir la misión, durante el escape fuimos atacados por una sección de avión Harrier, donde sufrimos impacto de cañones de 30 y misil Sidewinder. Me dirigí a Puerto Argentino para efectuar la emergencia. En la zona de Puerto Argentino procedí a bajar el tren de aterrizaje. No bajó así la pata izquierda del tren, verificada por la torre de control, que eso era correcto. Decidí una eyección sobre el agua lateral a la pista de aterrizaje. Las otras 2 máquinas que integraban la misión no lo acompañaron a usted hasta Puerto Argentino. No, las otras 2 máquinas hicieron escape individual y no conozco el resultado de su arribo al continente. ¿Cuál fue el resultado que usted puede apreciar del ataque que ustedes efectuaron sobre el buque enemigo? El buque enemigo fue una fragata que sufrió impacto de 2 bombas de 500 libras, uno producido por el líder y otro impacto producido por mí. Guía de vuelo del A4Q Skyhawk. Esto es suyo, señor. Sí, esta guía de vuelo es la guía del avión A4Q que me pertenece, que quedó en la cabina depositada previa a la eyección. En las inmediaciones de la máquina también encontramos estos elementos. Este es el altímetro del avión, y estos son los pines de seguridad del asiento eyectable que habilita el asiento para la eyección, que el piloto lo debe retirar previo a subir a la cabina. Este es parte del avión 3 Alfa 312 que volé en el día de ayer. Si bien lleva escrito el nombre del teniente de fragata Márquez, es porque cada piloto tiene asignado un avión en la escuadrilla, pero en esta misión me tocó volarlo a mí, a este avión. Este es un tetón que indica que la palanca de tren de aterrizaje estaba abajo, pero no es la confirmación de que el tren estuviera abajo. En la posición izquierda están los indicadores del tren de aterrizaje que en el momento indicaban la rueda principal derecha abajo y trabado igual que la rueda de nariz, no así la rueda izquierda que indicaba arriba, por la cual me hice verificar por la torre de control, comprobándose que efectivamente estaba arriba. Capitán de Ejército Swensen es el piloto del helicóptero que en el día de ayer rescató al aviador naval que se eyectó aquí en Puerto Argentino. Buen día, señor. Buen día. ¿Cómo fue desde su ángulo de trabajo la operación de ayer? Bueno, fue un poco difícil en principio porque nosotros nos encontramos realizando una misión de vuelo ordenada por la superioridad que no era precisamente de realizar un rescate. Por lo tanto no teníamos los elementos que corresponden para realizar el mismo. Fue bastante costoso sacarlo al piloto del agua, dado la condición del mar, y en principio porque él alrededor de 15 minutos, que fue más o menos lo que duró la operación, en los creo yo los 15 primeros minutos tenía colocado el chaleco salvavidas que le impedía movimientos y le impedía al cabo primero San Miguel, que era el suboficial mío que iba como artillero, que en este caso fue que lo tomó al piloto de la mano para sacarlo del agua, el que pudo, digamos, sacarlo así del agua al teniente de navío. No obstante lo que usted me dice, señor, nosotros personalmente verificamos la celeridad y la eficacia del trabajo de ustedes, porque la máquina estaba todavía sobrevolando las inmediaciones del aeropuerto y ustedes ya estaban en el lugar en altura esperando el rescate. Sí, eso es correcto lo que dice usted. Bueno, nosotros, gracias a Dios, estamos en esos momentos. Cuando la aeronave que venía en emergencia entró en zona,
nosotros bajamos el personal para digamos que teníamos en exceso dentro de la aeronave y nos dirigimos rápidamente al lugar donde se eyectó el teniente de navío, el piloto del avión. Ya sobre el agua inclusive hubo testigos que corroboraron inclusive de que el riesgo de la maniobra que usted llevó a cabo llegó a límites tales como por ejemplo introducir el esquí de su helicóptero dentro del agua. Sí, bueno, sí, es correcto eso, pero yo pienso que en un caso así, ningún piloto piensa en ese momento los riesgos que pueda sufrir a los riesgos que se está poniendo de manifiesto en ese momento, ¿no? ¿Usted tenía contacto por radio con el avión naval cuando este se aproximaba en vuelo? Sí, en principio él, cuando entró en zona, no podía comunicarse con la torre de Malvinas o de Puerto Argentino, por lo cual yo le hice puente o enlace con la torre al piloto del avión. Y en principio traté de guiarlo yo a la pista y después cuando ya el radar o la torre ya lo tuvo comunicación directa, lo guiaron ellos hasta la pista donde iba a intentar un aterrizaje el avión. Efectuado el rescate, ustedes lo trasladaron al piloto directamente al Hospital de Fuerzas Armadas. Sí, eso es correcto. En principio lo llevamos colgando, digamos, porque el piloto cayó a unos 200 metros de la costa. Lo llevamos en estacionario, o sea, a unos 5 metros de altura sobre el agua, hasta la costa colgado. O sea, el Cabo Primero San Miguel lo llevaba tomado de un brazo al teniente de navío, y el teniente de navío a su vez le había tomado una pierna al Cabo Primero. Una vez que ya lo subimos, aterricé en la costa, lo subimos al helicóptero y lo traje de la forma, digamos, urgente al hospital. Durante las acciones en la bahía San Carlos, más de 10 buques de la Marina inglesa habían sido hundidos o alcanzados por bombas y seriamente dañados. Estas graves pérdidas causaron un fuerte revés en las operaciones de las fuerzas colonialistas. Estas son las únicas imágenes que se lograron filmar del Atlantic Conveyor antes de su hundimiento. Esta es la fragata Antelope, que recibiera 2 bombas de 500 libras, las que atravesaron sus cubiertas explotando horas más tarde. La explosión abrió un gran hueco en su costado de estribor desde la línea de flotación hasta la quilla. El fuego fue incontrolable y ordenaron abandonarla. Durante la noche explotó su Santa Bárbara. A la mañana siguiente se partió en 2 y comenzó a hundirse. Las escuadrillas regresaban a sus bases y comenzaba también a escribirse la nómina de los nuevos héroes que morían por defender lo nuestro. En una de las bases del sur de la Fuerza Aérea somos únicos testigos de este regreso de una escuadrilla de Mirage que acaba de cumplir una misión en el teatro de operaciones, al comando del vicecomodoro Luis Domingo B.
Señor vicecomodoro, jefe de operaciones, qué gran alegría de recibirlos, ¿no? Bueno, para mí un placer poder compartir con ustedes la recepción de una escuadrilla de combate de la Fuerza Aérea. Estamos en la cabecera de una de las bases, recepcionando a una tripulación que acaba de participar en una misión de combate. Escenas como esta se repetían al regreso de cada misión de combate. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Con su riesgo, pero una linda misión. Esta mañana recibió el impacto directo de varias bombas de 6 aviones Harrier que reiniciaron los ataques contra este lugar. Son las 14:30 horas y nos encontramos con la agrupación de ingenieros de Infantería de Marina al mando del capitán de corbeta Luis Menghini, que tiene como misión desactivar y hacer detonar una bomba que ha quedado sin estallar o probablemente se trate de una bomba con retardo. Capitán Menghini, ¿es correcto lo que acabo de informar? Sí, lo que usted acaba de informar es correcto. Es probable que el artefacto pueda haber fallado en su detonación o, como hemos tenido comprobaciones anteriores, tenga un proceso de retardo que puede llegar a durar de 6 a 8 o más horas para llegar a estallar. Hemos colocado la cámara sobre una piedra para inmovilizarla y Libonati ha colocado el multiplicador de la cámara a los efectos de obtener un primerísimo plano que inclusive podrá servir después como un elemento de instrucción o ayuda para este tipo de operaciones. 11:15 horas del 25 de mayo. Nuevamente en el aeropuerto con el capitán Menghini, el jefe de la agrupación de ingenieros de Infantería de Marina, para producir la voladura de la bomba de la aviación inglesa. Se han dejado transcurrir 24 horas por razones de seguridad para el caso de que se tratase de una bomba con retardo de tiempo. Señor capitán Menghini, ¿cómo van a efectuar su trabajo de voladura? Bueno, hemos apreciado el tamaño de la bomba, hemos construido una pequeña mesa, podríamos decirle, de madera, que es la que tenemos acá al costado, sobre la cual se van a aplicar 2 cargas huecas a efectos de producir sobre el artefacto la mayor destrucción posible y al mismo tiempo tratar de evitar la expansión de esquirlas de la bomba en sí. Las 11:45 horas de este 25 de mayo y mientras estábamos trabajando la voladura de la bomba, estamos siendo bombardeados por 2 aviones Harrier. Allá voló, allá voló. Ahí pegó una, recién, ahí pegó una. Te conozco y en este momento se viene acercando otra, atento. Recibido. He visto caer 4 proyectiles que no han reventado en mis proximidades. ¿Cambió? Ok, recibido. A nuestra retaguardia ha caído una bomba con retardo que no ha explotado. Luego del ataque aéreo, se efectúa la voladura de la bomba. Estos son restos de la bomba inglesa que, como otras, tampoco estalló. La cámara lenta permite observar la caída de una bomba de retardo delante del humo de otra explosión. Puede verse también un misil Roland que busca su blanco, un avión Harrier que fuera alcanzado a 3.000 metros del lugar. Son las 18 horas del jueves 27 de mayo y estamos en el COA, el Centro de Operaciones Antiaéreas en Puerto Argentino. Y en él, el jefe del batallón de artillería antiaérea, capitán de corbeta Héctor Silva. Señor capitán Silva, buenas tardes. ¿Cuál es la misión de esta unidad? Bueno, buenas tardes. La misión de esta unidad es coordinar las fuerzas antiaéreas de Puerto Argentino.
Señor, ¿cómo se trabaja aquí en esta unidad COA? En este centro se recibe información radar de los 2 radares de vigilancia que existen en Puerto Argentino. En el primero, un operador está graficando en este momento las trayectorias que siguen los blancos, y en el segundo se va escribiendo toda esa misma información para mejor funcionamiento de los operadores. Simultáneamente, en esta mesa, el jefe de operaciones y el suboficial encargado del puesto de comando llevan la misma situación que quedó reflejada en el plotting anterior, pero en forma más amplia, de tal forma de hacer un control general de toda la situación aire. Bueno, el estado de alarma que tenemos nosotros son 3, blanca, celeste y roja. Fundamentalmente nos interesa el rojo, que es cuando todas las piezas están cubiertas y listas a disparar. Bueno, finalmente, desde este sector, los 3 suboficiales que están a cargo de cada uno de los sectores de fuego, una vez que se ha materializado una distancia de peligro, se alerta a las piezas y se dan las alarmas correspondientes. Cada uno de estos suboficiales informa a las piezas y a los lanzadores el momento correspondiente. En el campo de batalla, las fuerzas británicas que habían desembarcado en San Carlos atacan en 2 frentes, Puerto Darwin. En este ataque muere el jefe del 2º Regimiento de Paracaidistas inglés. La resistencia argentina es denodada. La batalla es cruenta y se producen cuantiosas bajas. Finalmente nuestros efectivos son derrotados. Las fuerzas colonialistas, divididas en 3 sólidos frentes, dirigen su ataque a Goose Green. Esta ofensiva fue resistida por las posiciones argentinas. No obstante, al cabo de violentos combates, los soldados argentinos son tomados prisioneros. Algunos llevarán en sus rostros el horror de la guerra. Los intensos y prolongados combates provocaron numerosas bajas en ambos bandos. Los heridos son trasladados para ser atendidos en un hospital de campaña británico improvisado en un frigorífico abandonado en las proximidades de Puerto San Carlos. Los prisioneros argentinos son embarcados en el buque de transporte de tropas Canberra, donde permanecerán hasta el final de las acciones. En el buque son obligados a despojarse totalmente de sus ropas para ser revisados y les son quitados sus efectos personales.
En el lugar de la batalla son sepultados los soldados británicos que dieron su vida por un territorio ajeno y desconocido. Entre ellos, el teniente coronel Jones, jefe del 2º Regimiento de Paracaidistas. ...8 de junio de 1982... aviones de la Fuerza Aérea efectúan un intenso ataque contra unidades navales y tropas británicas que intentaban concretar un desembarco en las proximidades de Bahía Agradable. Como consecuencia del ataque son gravemente averiados los buques de desembarco Sir Tristram y Sir Galahad y aguas afuera la fragata Plymouth. El gobierno británico consideró esta jornada como el día más negro de la flota. En efecto, ese día se produjeron las pérdidas humanas y materiales más importantes de las fuerzas colonialistas en toda la batalla de las Malvinas. Los buques de desembarco eran unidades de 3.500 toneladas con una capacidad de transporte de 550 hombres. La Plymouth era una fragata tipo 12 modificada de 2.880 toneladas con capacidad antiaérea, antisubmarina y antisuperficie. Su tripulación estaba constituida por 235 hombres, la mayoría de ellos desaparecidos en la explosión. It's old. Oh, what about this one? Swap up his house. You want this one right now? No, mate. Just cold. Where can you get this? This is Adam. Hang on. Los 6 Skyhawks argentinos, divididos en 2 secciones de 3, llegaron hasta los buques ingleses volando casi a ras del agua, sin ser detectados, y aprovecharon la sorpresa del ataque. Lanzaron sus bombas sobre los barcos y algunas rebotaron contra la cubierta para llegar dando saltos sobre el agua hasta la playa, donde se mezclaron entre las tropas y el material desembarcado. Allí explotaron por la acción de sus espoletas de tiempo,
provocando un pandemonium entre los soldados británicos y sus equipos diseminados por todas partes. El ataque, que se realizó alrededor de las 13:50, duró apenas unos instantes. Los efectos aún están vigentes en el testimonio de los que padecieron aquella dantesca jornada. Los británicos no acababan de restablecerse del violento ataque cuando, minutos más tarde, llegaron otra vez. Una escuadrilla de Daggers descargó sus bombas sobre ellos. La efectividad de este segundo ataque fue catastrófica para las fuerzas invasoras, que estaban sin cobertura aérea y aún no habían podido reaccionar por la sorpresa de este segundo ataque, efectuado a muy baja altura y no detectado por los radares. Las bombas fueron descargadas nuevamente sobre los blancos navales, provocando nuevos estragos, convirtiendo a Bahía Agradable en un verdadero infierno para los ingleses. Sobrevivientes y heridos eran rescatados de las llamas y los hierros retorcidos y trasladados a la playa para ser atendidos o transportados hacia algún lugar donde estuvieran a resguardo de nuevos ataques sorpresivos. Las barcazas de desembarco acumulaban más y más heridos y sobrevivientes sobre la playa. Los buques envueltos en llamas eran totalmente desalojados. Aproximadamente a las 16:50 horas del 8 de junio, finalizaba el ataque de los aviones argentinos.
We need another one of those machines. Get them ready. Get your money, Donovan. Okay, got it. Get it. Esta jornada del 8 de junio en Bahía Agradable sin duda se grabaría en la memoria de los soldados ingleses que lograron sobrevivir de este abismo infernal, una de las mayores tragedias británicas en la Guerra del Atlántico Sur. No dejen que el odio marchite las energías generosas y la capacidad de entendimiento que todos llevan dentro. Hagan con sus manos unidas, junto con la juventud latinoamericana que en Puebla confíe de modo particular al cuidado de la Iglesia, una cadena de unión más fuerte que las cadenas de la guerra. Queridos hermanos y hermanas, estoy a punto de concluir la visita a vuestro querido país que he emprendido en nombre de la paz en momentos dolorosos de vuestra historia. Pido a Dios que se traduzca en realidad operante la profunda convicción de que es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera. Ese mismo día 12 de junio, la artillería británica abría fuego sobre las posiciones de la defensa en Puerto Argentino. Y esa misma noche, la Argentina dispararía por primera vez en el mundo un misil Exocet desde tierra. Hoy, un año después, los protagonistas relatan su experiencia. Debemos encontrar un lugar que estuviera a 300 metros del mar para permitir que cuando el misil nivela a 3 metros de altura, lo hiciera sobre la superficie del agua. Además, este lugar debía reunir el siguiente requisito, de tener fácil acceso para instalarlo durante la noche y sacarlo a la mañana, de manera de no dejarlo expuesto a las vistas del enemigo que nos observaba durante el día con satélite y aviación. Y por último, lo teníamos orientado, o lo debíamos orientar, hacia la zona donde venían los buques. Sí, porque nosotros trabajábamos con un radar que nos había facilitado el Grupo de Artillería 3 del Ejército, un radar RACIT de infantería, que combinando este radar con el radar de vigilancia de Ejército, durante todas las noches en que hubo bombardeos de los buques, o sea, fuego naval, habíamos llegado a determinar la trayectoria, o la derrota, o sea, el lugar por donde pasaban indefectiblemente los buques todas las noches, y nunca supimos bien por qué pasaban siempre por un mismo lugar. De forma tal de que uno de los condicionamientos entonces nos indicaba de que el emplazamiento debía colocarse, además de esas razones, apuntado en una dirección determinada que era por donde sabíamos que pasaban permanentemente. ¿Cuánto tiempo les llevaba a colocar el misil en su posición de tiro? Debido a que
Se hacía de noche y a las condiciones del terreno aproximadamente 2 horas. ¿Durante cuánto tiempo tuvieron que montar y desmontar la instalación? Y lo hicimos desde que llegó el equipo, aproximadamente durante 20 días. ¿Puede describirnos ahora cómo fue la noche del lanzamiento? Sí, recuerdo que eran las 3:30 de la mañana del 12 de junio y había un buque inglés que había estado desde las 7 de la tarde del día anterior bombardeando la zona del batallón 5, del regimiento 7 y la zona del aeropuerto donde estaba el regimiento 25 de ejército. Y ese buque comenzó a alejarse de la zona luego de terminar de bombardear y entró en el alcance de nuestro radar a los 28.000, 29.000 metros. Y nuestro radar solamente alcanzaba hasta 30.000 metros, de forma tal de que había realmente muy poco tiempo para que ellos pudieran introducir los datos y hacer el tiro, pero no obstante, logramos hacerlo. Informe breve, perdón, otra más de todos los rumbos, señor, prácticamente recibo interferencia, fuerte interferencia, cambio de frecuencia en este momento. De todos los rumbos, señor, pasé a frecuencia 9. Repito, actualizo. Rumbo 3580. Distancia 29960. Por favor, usted consulta si está ok eso. Un buque inglés había sido alcanzado. La cámara lenta revive aquel momento. En la imagen detenida se distingue el lanzador del misil y el vehículo donde opera el radar. El Exocet hace impacto en un buque que se encuentra más allá del horizonte. Apreciamos el impacto y la información que tenemos, inclusive de fuentes inglesas, es que fue sobre el crucero liviano Glamorgan y que quedó, por lo menos aparentemente, fuera de combate. Esta es una imagen del crucero inglés Glamorgan, tomada desde el rompehielos Irizar el 18 de junio frente a Puerto Argentino. Esta fotografía del crucero Glamorgan muestra parte de sus daños ya reparados, producidos por el impacto del misil. Algunas fotos del crucero fueron publicadas en la revista japonesa Sea Power. El misil hizo impacto sobre la cubierta, ocasionando el deterioro de todos los sistemas electrónicos del buque, dejándolo en consecuencia fuera de combate. El lanzamiento desde tierra de este misil fue una experiencia única en el mundo. El caso del Exocet Mar 38 es un misil, como sus siglas lo indican, Mar, para ser lanzado desde un buque contra otro buque. Nunca, por lo que yo tengo conocimiento y la gente que conozco de la empresa aeroespacial, nunca previeron utilizarlo como elemento de tiro tierra-mar. Evidentemente, el hecho de no existir una instalación terrestre a la cual nosotros aferrarnos ya o tomarla como modelo, nos llevó a tener que hacer las cosas un poco, no desde cero por supuesto, pero casi. ¿Cómo se construyó la rampa de lanzamiento? Bueno, por un lado, hacer realmente lo que era la parte de control, es decir, lo que era la instalación en sí propiamente dicha. Pero esa instalación necesitaba una serie de elementos auxiliares. Necesitaba un grupo generador, se necesitaba alimentación eléctrica. Necesitábamos de alguna manera tener las rampas de lanzamiento. Y eso tenía que ser transportable por avión y tener la posibilidad de desplazarse después. ¿Por qué es indetectable el Exocet? La trayectoria del Exocet tiene fundamentalmente dos etapas. Una primera etapa donde a través de una plataforma inercial, digamos es el término técnico, lo único que hace es sigue una trayectoria en la cual no recibe ninguna información externa y al no recibir informaciones externas ni hacer mediciones externas él,
hace imposible el interferirlo, es decir, que el enemigo mediante algún medio pueda engañarlo para que el misil se desvíe de su trayectoria. Esa es la primera fase, y esa fase termina en el momento que enciende su autodirector, que como le digo, nosotros ya lo teníamos fijado para que ello ocurriera 12 kilómetros antes del blanco. Esa segunda fase, entonces, repito, se inicia con la búsqueda del autodirector, el cual busca en un sector, detecta el blanco, y a partir de ese momento esa información la transfiere al interior del misil, donde permanece almacenada en memoria para seguir su trayectoria ahora dirigida a ese blanco que detectó. Si eventualmente durante esa fase hay interferencias, el misil hace una técnica muy especial para engancharse sobre la interferencia, es decir, se va a aquel que lo quiere engañar. Este es un misil Exocet MM-38. La parte delantera es el autodirector. Lo sigue la sección electrónica y elaboradora de órdenes de guiado, donde están el radioaltímetro y el radar. A partir de la marca negra-amarilla está la carga explosiva o cabeza de combate. A continuación, las alas estabilizadoras montadas sobre el sector del motor. Finalmente, en la parte posterior, los alerones de control que sirven para dirigir la trayectoria del misil. Uno tiene el concepto general es pensar que cuando uno tira un misil contra un buque es para hundirlo. En realidad la guerra moderna no implica siempre hundir el buque. Y específicamente en el caso del Exocet, su objetivo no es hundir el buque. En un buque moderno, que está plagado de sensores electrónicos y todos equipos de ese tipo, son buques que en cierta manera son delicados frente a un impacto sobre él. El objetivo del Exocet es dejar fuera de combate al buque. Es decir, no pretende hundir. Lo que lo hunda es una consecuencia secundaria. Pero realmente un impacto de Exocet, el objetivo que busca es dejarlo inoperativo, porque queda cegado en todos sus sensores electrónicos. Las tropas inglesas, entre los que estaban los soldados nepaleses o gurkas, continuaban su avance y ya habían alcanzado las colinas próximas a Puerto Argentino. Allí recibían las descargas de los cañones Sofman de la artillería argentina. A su vez, las baterías británicas disparaban contra las posiciones argentinas sosteniendo un ardoroso duelo de artillería entre ambos bandos. Estas imágenes documentales absolutamente inéditas testimonian el fervor de la batalla en uno de sus más críticos momentos. ¡Vamos, cara, vamos! ¡Vamos a la cesta!
Ya sobre el final, en la tarde del 13 de junio, así se veían los alrededores de Puerto Argentino, filmados desde el buque Almirante Irízar bajo el fuego de la artillería británica. Esa misma noche se llevarían a cabo los combates finales. Durante la noche del 13 al 14 de junio tuvieron lugar en los montes William, Tumbledown y Supper Hill los más violentos combates entre la ofensiva colonialista y la defensa argentina. Load correct. Barry, 1.68 rounds. He's now set. Ready. Fire. Desde la madrugada, con un fuerte apoyo de artillería y bombardeo naval, los británicos efectuaron el ataque final sobre las posiciones defensivas argentinas. El desenlace final se aproximaba. Sobre Puerto Argentino, densas humaredas testimoniaban los efectos del bombardeo de artillería de la ofensiva colonialista. Las tropas replegadas en Puerto Argentino asistían a los heridos. A ver, ¿están listados? ¿Conocés? ¿Cerca están listados ahí o no? En el frente, aún permanecían algunas unidades librando encarnizados combates ante el enemigo que avanzaba muy cerca de la ciudad. A bordo del buque Hospital Irízar, la actividad era intensa. Centenares de heridos eran trasladados mediante helicópteros desde los puestos sanitarios de Puerto Argentino. Durante muchas horas los helicópteros llegaban y partían transportando efectivos que necesitaban atención médica. En la ciudad, los británicos invadían las calles. A las 10 de la mañana se había ordenado el repliegue total de las tropas. Y a las 13 horas, el general Mario Benjamín Menéndez firmaba la rendición ante el general Moore. Un año después, el testimonio de algunos protagonistas. Coronel Balsa, ¿qué hizo usted en Malvinas? El año pasado, con el grado de teniente coronel, ascendí a fines de 1982, me desempeñé como jefe del grupo de artillería 3, que tiene asiento normal en la guarnición de Paso de los Libres y que concurrió a las Islas Malvinas. ¿Cómo estaba compuesta nuestra artillería? La artillería de campaña, es decir, la artillería de superficie, estaba integrada por el grupo artillería 3, por el grupo de artillería aerotransportado 4, comandado por el teniente coronel Quevedo,
y también le integraba a esa artillería, comúnmente denominada de campaña, una batería del Batallón de Infantería Marina número 5 a cargo del teniente Pagani. Todas las piezas eran homogéneas en el sentido que estaban compuestas por material Poto Melara, calibre 105 milímetros, con un alcance de 10 kilómetros, 200 metros y un peso del orden de los 1.200 kilos. ¿Qué cantidad de cañones tenían en las Malvinas? En total, la artillería argentina, en Puerto Argentino, tenía 36 piezas, 105, y posteriormente, a mediados de mayo, se agregaron 3 piezas del cañón argentino, modelo Citefa, de 155 milímetros y un alcance de 20 kilómetros, con un peso aproximado del orden de las 8 toneladas y media. Coronel, ¿cuánta munición se empleó durante los combates? En total, según nuestros cálculos, se han disparado en el orden de los 17.000 tiros de artillería. Es de destacar, con respecto a la pregunta anterior, que el enemigo disponía de una artillería de campaña de calibre similar, es decir, 105 milímetros, pero con un alcance de 17 kilómetros y un peso del orden de los 1.800 kilos. Esto quiere decir que era fácilmente transportable por medios helitransportados. ¿Puede relatarnos algunas acciones que recuerde? Sí, en rigor, la artillería abre el fuego ante una incursión anfibia en la noche del 27 al 28 de abril. Pero posteriormente, las acciones de duelos de contraartillería, puesto que en el combate moderno la obtención de la superioridad de una artillería sobre otra es indispensable, prácticamente comienzan a principios del mes de junio, haciéndose intensas a partir del día 6 de junio, culminando estas acciones entre los días 10, 11, 12, 13 y particularmente la noche del 13 al 14 de junio. ¿En qué incidió el bloqueo naval establecido por Inglaterra? El bloqueo incidió prácticamente en la obtención de los efectos y de los abastecimientos necesarios, en la cantidad y en la medida, como dije, necesarias. Esto prácticamente nos afecta a partir del día 6 de junio, donde los duelos de artillería eran cada vez más intensos, donde la munición se iba consumiendo y no podía ser repuesta. Tan es así que llegamos aproximadamente a las 8 o 9 de la mañana del día 14 de junio, habiendo agotado la totalidad de la munición y quedando también nuestras piezas prácticamente inutilizadas por la acción del terreno, piezas enterradas, y podemos decir que la artillería, al igual que las otras fuerzas, han combatido hasta agotar el último cartucho. Los fuegos de contrabatería del enemigo inglés fueron sumamente intensos, nos ocasionaron relativas bajas, y digo relativas bajas porque los heridos que hemos tenido, en el orden de los 25 heridos, la mitad de ellos cuadros y la mitad soldados. Muertos en la artillería hemos tenido 3 oficiales, 4 suboficiales y 5 soldados. Esto se debe a que las posiciones estaban preparadas con buenos abrigos realizados con retroexcavadora. De lo contrario, los efectos de la artillería enemiga hubieran sido muy superiores. Estos fuegos de contrabatería tenían una finalidad, ya sea por parte nuestro o del enemigo, silenciar el apoyo de fuego a brindar por los medios más potentes. En tal sentido, yo me desempeñé como coordinador de apoyo de fuego. Esto quiere decir coordinar el accionar de todas las armas de artillería y del apoyo aéreo directo de la aviación. Nuestros hombres fueron sometidos a esfuerzos sumamente intensos. Si consideramos que un cajón de munición pesa 54 kilos y durante los 3 últimos días prácticamente no había relevos en los puestos porque no teníamos hombres para reemplazar,
y nuestros soldados y nuestros cuadros estuvieron haciendo un esfuerzo, diría, casi sobrehumano, considerando también las condiciones adversas del tiempo. El esfuerzo y la calidad y la eficiencia profesional, fundamentalmente de los soldados que he comandado, permitieron que prácticamente durante los 3 últimos días se hiciera fuego sin cesar. Todos hemos participado de las propias vicisitudes del combate, en lo que hace a condiciones adversas en su totalidad, ya sea mis jefes, mis oficiales, mis suboficiales y mis soldados, hemos estado juntos en todo momento durante el combate. Y juntos hemos luchado, hemos peleado en defensa de algo que obviamente no merece ningún comentario porque lo tenemos todo bien arraigado todos los argentinos. 59 en Darwin. Teniente Gómez Centurión, ¿en Darwin usted tuvo oportunidad de combatir? Sí. Yo entro en combate en el contraataque que efectúa la compañía C el día 28 de mayo. En esa oportunidad avanzamos para tomar contacto con el enemigo y una patrulla adelantada nos avisa que se aproximaba efectivos más o menos de una compañía por el camino que une Darwin con Goose Green. En ese lugar, en una altura, desplegué mi sección y cuando el enemigo entró en el alcance de las armas, entró el combate por el fuego. En esa oportunidad, y después de aproximadamente 20 minutos de combate, de la fracción enemiga se comienzan a ver señas con cascos y fusiles. Inmediatamente la fracción hace un alto al fuego y del medio del dispositivo se levanta de la posición de cuerpo a tierra un grupo de 3 hombres con el fusil levantado en señal de parlamento. Ordené el alto al fuego a mi fracción, hice lo mismo y avanzamos hacia el centro de un potrero. En esa oportunidad nos encontramos los 2 hombres que habíamos avanzado. El hombre en inglés me preguntó si yo entendía el inglés, le dije que sí. Se identificó como el teniente coronel Jones, jefe de los paracaidistas, y me dijo que si le entregábamos el armamento salíamos todos con vida. Yo le intimé que volviese a su puesto, le expresé que en 2 minutos iba a volver a abrir el fuego, y volvimos cada uno a nuestro puesto. Él hacia el lugar donde estaban ubicadas las tropas inglesas, y yo hacia donde estaban ubicadas mi sección. Estarían distantes de aproximadamente menos de 300 metros. Volvimos los 2 pasos atrás en el potrero, y un poco antes que yo llegue a mi posición, me advierten de mi fracción, me doy vuelta, y lo veo al teniente coronel Jones, que estaba colocado del otro lado del alambrado, detrás de un poste, y había bajado el fusil. Es decir, con lo cual se rompió un poco esta situación de parlamento que se había establecido. En forma inmediata comienza el fuego de una fracción que me había flanqueado a mí, me había ganado a mi flanco, y en ese momento comienza el tiroteo, cae el teniente coronel Jones, y después continuó combatiendo con el resto de la compañía. El combate habrá durado 20 minutos más, logramos desprendernos del rodeo que nos habían efectuado y logré replegarme con el resto de mi compañía. Este es el teniente coronel Jones, jefe del 2º Regimiento de Paracaidistas. Él y 13 de sus hombres fueron abatidos al quebrar una situación de parlamento que momentos antes había solicitado. Lieutenant Colonel Jones, Captain Wood, Captain James, Lieutenant Barry, Corporal Hartman. El consumo de munición por las exigencias del combate fue tremendo. Se nos agotó la munición de morteros, de 81, de 106, de la batería de artillería, lo que me obligó a plantear la situación y pedir apoyo de munición al Comando Superior. Como el mismo no pudo ser cumplido, lamentablemente se me dio a partir de las 06:45 la orden de replegarme, a ocupar la última posición preparada y morir si era necesario en las alturas de Sapper Hill. A la 1 de la tarde del día 14 de junio, el batallón que se encontraba firmemente defendiendo la altura de Sapper Hill
contra el ataque continuado por el enemigo con reservas, puesto que los Gurkhas fueron prácticamente aniquilados por nuestra artillería en Monte Tumbledon, con graves pérdidas del regimiento escocés y con 2 batallones de osados paracaidistas que ahora sí, como no estábamos, avanzaban a caballo del camino sobre Puerto Argentino. En estos momentos recibimos la orden de replegarnos, puesto que la plaza se había rendido. Si combatimos bien o mal, lo hicimos, y solos, contra un adversario poderoso que pidió ayuda. Si analizamos que universalmente se conoce profundamente nuestro problema y nuestros derechos, si pensamos y somos conscientes de que aprendimos una lección, sabemos ahora dónde estamos, qué somos y quiénes son nuestros amigos, nosotros somos ganadores. La razón en las Naciones Unidas nos apoya. Y si así no fuera, como es causa nacional, no importa el tiempo. Mi única ambición profesional y personal es volver. De una u otra manera, pero volver. Si yo no fuera capaz de mantener mi palabra, lo harán mis hijos o mis nietos. Y así piensan todos los hombres que constituyeron mi unidad. No me siento derrotado. A nosotros no nos ganaron. Admiro y respeto a nuestros adversarios como profesionales, pero no son mejores que nosotros. Ellos quedaron aquí, hermanados con la tierra. Por estas tierras lucharon y murieron. Son argentinos como estas islas. Dios los bendiga.